En esta parte vamos a trabajar específicamente la parte de la pedagogía con sus orígenes, la educación en diferentes contextos. En este caso hablamos de el bloque 2, introducción de la pedagogía, sus orígenes, clases, y vamos a hablar despuesito sobre las tendencias. Tenemos segunda clase de este bloque, entonces. En la introducción a la pedagogía tenemos como punto de partida igual una definición de este concepto. La pedagogía es una palabra que proviene del griego paidagogos, que era el esclavo que llevaba a los alumnos a la escuela. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación con el fin de analizarla y perfeccionarla. Es una ciencia de carácter psicosocial y es fundamentalmente filosófica. Como definición, pues la pedagogía es la ciencia de la educación, ¿no? Ciencia que al final nos estudia y nos trata a los seres humanos en diferentes contextos, en diferentes ámbitos. No se debe confundir la pedagogía con la didáctica. La pedagogía estudia la educación y la didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. La didáctica es una disciplina de la pedagogía. Esa parte hay que hacer la diferencia, entonces, por favor, sí. Pedagogía es una cosa, didáctica es otra. Acá una diferencia clara sobre esos dos conceptos porque muchas veces confundimos las partes de estas. La didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan al final ese aprendizaje, que se da por medio de la pedagogía. Pedagogía no es invento moderno. Existen manuscritos de gran antigüedad en los que ya se reflejan ideas pedagógicas, así como las cualidades y ideales que deberían poseer tanto el alumno como el maestro. Ya vimos en la historia de la pedagogía de la antigüedad, de la Edad Media, en donde hemos visto que existen ya informes sobre esta ciencia. No específicamente de repente con la palabra pedagogía, pero que sí hay vestigios de que existió. Por acá una referencia a la que ya ustedes tienen conocimiento, tanto en información escrita como en información que se ha dado en clase. Antigua Grecia y Roma fue importante el desarrollo del pensamiento pedagógico por parte de personas tan importantes como el que ya mencionábamos la vez pasada en la clase anterior, Quintiliano, Sócrates, Aristóteles o Platón. Esto acá es donde ya vamos viendo que ellos sí tomaron muy en cuenta esta ciencia para nosotros hoy en día. Y en el Renacimiento, que es otro tiempo, la pedagogía ya es una ciencia independiente, ya trata de estudiar específicamente un campo, no con una amplitud como se hacía en la antigüedad. Entre los siglos XVI y XVIII, pues la pedagogía eclesiástica, que es la que mencionábamos la semana pasada, sé que se convirtió en el antecedente de la pedagogía tradicional, porque esto es lo que nosotros hemos venido arrastrando, la pedagogía, la forma de enseñar, y se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Es una parte que hoy en día se ha tratado de ir erradicando. Clase de pedagogía, espero que tengan ustedes su folleto por ahí, que ahí hay solo dos en el folleto, pero acá hablamos de la pedagogía normativa, de la pedagogía descriptiva, y la pedagogía psicológica y la teológica. Cada una de ellas con una importancia muy especial porque tiene un campo específico. Veamos la pedagogía normativa. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. Esa es la parte de la psicología normativa. No trata de la práctica, trata solo del pensamiento y trata de que el individuo aprenda y aprenda. La pedagogía, la siguiente clase de pedagogía, la pedagogía descriptiva. La pedagogía descriptiva lo que trata es el hecho educativo, tal como ocurre en nuestra realidad. Estudia la acción, la narración de acontecimientos culturales o la indicación de elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Siempre hemos venido hablando de un contexto
y ese contexto es la realidad que nosotros de repente conocemos de algunos estudiantes, pero que desconocemos el contexto de otros. Estos son los escenarios que vamos a ir encontrando en nuestra labor docente. Entonces, por ahí la pedagogía descriptiva no trata específicamente de el razonamiento como la normativa, pero sí los factores que pueden intervenir en esa realización. Le interesa el escenario específicamente. La psicología, la pedagogía psicológica. La pedagogía psicológica se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para transmitir los conocimientos. En esto ya no solamente se estudia el contexto, no solo se estudia la teoría, sino que vamos allá. Las herramientas que apoyan ese transmitir de conocimientos de una persona a otra. La otra clase de pedagogía, la pedagogía teológica, de igual manera, es la que se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo. Va un poquito más amplia, más grande su campo, pero de alguna manera se apoya en las otras pedagogías también para poder realizarse, porque acá es la verdad revelada, la verdad que conocemos, la verdad que se nos va dando conforme el tiempo va pasando y que es una verdad individual muchas veces, porque no hay una verdad absoluta, sino una verdad que para unos puede ser verdad, para otros, pues esa verdad no es ni es aceptada, sino que es otra verdad. Entonces, acá las verdades que cada individuo va concibiendo van a ser muy, muy individuales. Entonces, las clases de pedagogía nos dan prácticamente el campo de trabajo de cada una de ellas. En este caso, la normativa, la descriptiva, la psicológica y la teológica. 4 clases de pedagogía que voy a conocer acá, mientras que en su folleto ustedes me parece que solo tienen la normativa y la descriptiva. Tenemos el proceso educativo. El proceso educativo es el momento en que se dan todas esas influencias del maestro-alumno. Es ese desarrollo del educando en los diferentes contextos y campos. En este caso, en el cognitivo, en su conocimiento, en el afectivo, en su forma de ser, en el volitivo, en el campo volitivo de voluntad, en donde interviene mucho la conciencia, y en el campo físico, que es la realidad en que vive. Y vamos a encontrar de que el estudiante en sí va desarrollando unas capacidades dependiendo del proceso en el que vaya avanzando. Según su avance, va logrando diferentes competencias. Y aquí es donde ese proceso educativo, sabemos, y lo vengo recalcando desde la primera clase, que en Guatemala inicia con la fase preparatoria, con el nivel primario, con el nivel secundario, que en este caso se va al nivel básico, y diversificado. Y el proceso educativo continúa con un poco más bajo de nivel, pero continúa para algunas personas en el nivel universitario. Y acá entonces vemos de que cada uno va a inclinarse por un área o por un campo de trabajo específicamente. Y por ahí algunos jóvenes después de la primaria siguen el básico, después del básico no hayan que estudiar. Bueno, entonces esa parte es donde muchas veces el padre de familia o la persona mayor que le acompañe tiene que apoyar para poder discernir las oportunidades que tiene el educando para poder seguir desarrollando esas capacidades de aprendizaje. Tenemos que aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor énfasis a una esfera en particular o a un componente específico de esto, en mayor o menor medida también están vinculadas las esferas restantes como un todo armónico. No podemos hablar que se tiene que un profesor o una persona que le guste matemáticas solamente vaya a estudiar matemáticas.
O una persona que solamente tenga inclinaciones para la comunicación, vaya a estudiar solamente el lenguaje. O una persona que le guste solamente la parte física, vaya a estudiar solamente algo que le vaya a dirigir solamente a educación física. El sistema educativo en Guatemala abarca pues un campo mucho más amplio y no deja fuera algunas áreas que son muy importantes dentro del proceso educativo. Y este proceso educativo entonces no va por separado, vincula toda una serie de asignaturas en donde el individuo tiene que desarrollar capacidades para poder solventar problemas reales, problemas de la vida cotidiana. Y ahí es donde debemos tomar en cuenta de que la educación no es una educación de un área nada más, o solamente una educación en la escuela nada más. Es una educación integral, es una educación que no se va a dar por separado en diferentes campos, sino que abarca todos los campos en donde pueda desenvolverse el individuo. Y esa parte hay que tomarle mucha importancia porque el individuo en sí tiene que tener conocimientos básicos, tiene que lograr competencias para poder resolver problemas de la vida cotidiana. Todo esto, ¿a qué lo lleva? Siempre concluimos de que lo va a llevar a una mejor calidad de vida. A eso lo va a llevar ese proceso educativo. Si nosotros no realizamos o no recibimos ese proceso educativo con una calidad mucho mejor de lo que quisiéramos, entonces vamos a tener inconvenientes en un momento dado. Ese proceso, aunque tiene lugar fundamentalmente en la escuela, puede encontrarse también en alternativas no escolarizadas, si bien en alguna medida están vinculadas a la institución, como por ejemplo la formación ciudadana, derechos humanos, mujer y género, etcétera, y así pudiéramos ir mencionando otros más. Cierto es de que tenemos una educación escolarizada, pero cuando un joven no va dentro de la formación escolarizada y no continúa dentro de este proceso, pero sí tiene la necesidad de poder especializarse en un área específica, pues hay entidades que le brindan esa opción para poder desarrollar capacidades en cierta área que le guste trabajar y dejar a un lado los estudios escolarizados. Por ahí vamos a encontrar entonces, y recalco y vuelvo a retomar esta parte que mencionaba la vez pasada, ahí está el INTECAP, que es una institución que da formación técnica a los jóvenes, a las personas, para que puedan laborar en un área específica. Entonces, esta no está dentro del Ministerio de Educación, es fuera de, pero le sirve de mucho a las personas que desarrollan capacidades en estos cursos que se llevan en esas áreas, como en el INTECAP. Todas las actividades del proceso educativo deben ser al mismo tiempo instructivas, desarrolladoras y formativas. No nos podemos enfocar solamente en actividades instructivas. Esas actividades tienen que ser de alguna manera desarrolladoras, que el individuo se sienta bien haciendo lo que está haciendo, pero que también lo haga, que logre ciertas capacidades para poder trabajar lo que está haciendo. Formativas, porque tienen que servir para ir desarrollando nuevas cualidades o sacando esas cualidades que ya conoce y que tiene el individuo. Tiene que irlo formándolo para la vida. Ese proceso educativo que nosotros conocemos y que hacemos o que hemos llevado, de alguna manera, tiene que ser instruido y tiene que trabajarse dentro de el mismo sistema que lo está ejerciendo o que lo está proveyendo. Para ello es necesario que la persona que le esté dando, en este caso el maestro, pues tenga las capacidades también para poder llevarlo a cabo. El problema muchas veces es que la persona que está como docente no tiene esas capacidades
ni tampoco tiene el carácter ni el temperamento para poder desarrollarlo y termina haciendo una labor que no le ayuda en nada o que no le apoya en nada al estudiante. La forma particular del proceso educativo en la institución escolar recibe el nombre de proceso de enseñanza-aprendizaje, el PEA, o proceso docente educativo. Ese proceso es integral, ese proceso es completo y debe ser completo. No podemos separar una cosa de la otra cuando tenemos al niño o al joven en la escuela o en el instituto. Tenemos que saber que estamos formando a individuos para la vida, no, no personas para desarrollar cierta actividad nada más. En este caso es para que aprendan a vivir. Yo recuerdo que hace un par de clases les decía a ustedes que dónde queda la responsabilidad de la persona que formó cuando se da cuenta de un par de años después que las personas que estuvieron como sus estudiantes terminan siendo las personas que andan robando, terminan siendo las personas que andan quedándose tiradas en la calle, terminan siendo las personas que andan aprovechándose de situaciones de otras personas o de las necesidades de otras personas para beneficio personal. Entonces la pregunta queda ahí, ¿qué hice yo de mal para que estos individuos no cambiaran su estilo de vida, que no lograran una competencia para aprender a vivir y resolver sus problemas de la vida diaria? Esa parte hay que tomarla en cuenta siempre, porque nosotros estamos formando y vamos a estar formando a individuos para la vida, formando a personas para que mejoren su calidad de vida, personas de bien. Y eso lo debemos tomar en cuenta siempre. Siempre he pensado de que los estudiantes, por muy pequeños, grandes o por muy adultos que sean, que les cueste o que no les cueste aprender, son personas que en un momento dado nos puedan servir a nosotros como apoyo o como un eslabón para mejorar algo en nuestra vida, o sencillamente no van a servir para nosotros, pero van a servir para alguien más. Pero imagínese que usted haya tenido un estudiante en su grado, en su curso, en donde usted, en vez de apoyarlo, lo haya dañado, y después usted se da cuenta que esta persona de repente tiene un mejor puesto ya entre unos 10 años, y dentro de 10 años usted necesita el apoyo de esta persona, pero en su momento usted mejor lo dañó. ¿Cree usted que lo va a poder apoyar? Va a ser un poquito difícil esa parte. Entonces yo considero de que debemos tratar a los estudiantes, no importa si son niños, si son jóvenes o si son adultos, de la mejor manera, como quisiéramos que a nosotros nos trataran, utilizando el vocabulario correcto para poder tratar a individuos, a personas, y no ser tan abusivo uno a la hora de tratar a sus estudiantes como yo lo he evidenciado con algunos maestros, dicen ellos, solo por tener estudiantes enfrente, pero los tratan como que fueran cosas, no como personas. Eso hay que tenerlo muy importante, muy presente, porque es muy importante esa parte. Entonces, ese proceso educativo en la institución escolar que tarda de 7:30 a 12:30 del mediodía en el nivel primario y que tarda de 1 de la tarde a 6 de la tarde en el nivel básico y diversificado, pues ese tiempo es el tiempo que el docente tiene para intervenir en la vida de las personas que los padres de familia le confían en sus manos. Y ahí es donde debemos puntualizar de que debemos realizar un buen trabajo, porque de lo contrario queda en la responsabilidad nuestra. Tenemos entonces que aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor énfasis a una esfera en particular o a un componente específico de esta, en mayor o menor medida también están vinculadas las esferas restantes como un todo. Y esa parte es lo que yo voy recalcando, porque ese todo es la vida completa del individuo que tenemos enfrente. Bien, ahí estaríamos con que todas las actividades al final nos llevan siempre al proceso educativo que debemos estar siempre trabajando. Acá termino con esta diapositiva, que son dos procesos paralelos los que incluye
el proceso educativo. El extracurricular, en este caso es lo que está dentro, que se da dentro de las escuelas, y el extraescolar, que es una educación fuera de el proceso educativo en una institución. Y esa parte hay que tomarla como punto de partida, que son dos procesos paralelos fuertemente vinculados. Estos dos procesos siempre se van a estar dando dentro de lo que es el proceso educativo. Y si distinguimos entre educación extraescolar dentro de nuestro sistema educativo, pues vamos a encontrar también de que es un proceso que se da paralelo a la educación normal, llamémoslo así, dentro del sistema educativo, pero que al final terminan trabajando también de la misma manera. Son procesos con algunas asignaturas agregadas y otras que no existen dentro del mismo, pero que al final terminan siempre promoviendo al estudiante a un grado superior. Muchas gracias entonces. Quedamos todavía con 10 minutos para preguntas o comentarios sobre, sobre algunos proyectos o algunas partes que pudiéramos ir tratando dentro